Ok, bueno, feliz de estar aquí en la uva con ustedes, en la uva con mi manzana, la cátedra Eris. Eris era la diosa griega de la discordia, la manzana de la discordia es ella. Entonces, para nosotros, ética, responsabilidad e innovación social significa meter discordia en el discurso demasiado bien pensante de la ética. Y lo primero que hay que trabajar juntos es lo que nos está pasando, ¿no? Y lo que nos está pasando para todos los que han hecho un poco de ciencia ecológica es totalmente normal. Pueden ver que cualquier especie empieza siempre con pocos individuos, poco conectados, con poco potencial, ¿no? Es la fase que llamamos de explotación de un ecosistema o de una especie dentro de un ecosistema. Si le va bien a la especie, llega al punto, pasa del punto R al punto K, que es el momento de la consolidación, ¿no? Y cuando una especie ha invadido todo su ecosistema, cuando ya tiene todo el poder, obviamente hay muchos individuos con mucho potencial, muy conectados, que tienen que compartirse la comida, entonces entra en fase omega de destrucción y es una fase muy rápida de crisis para dicha especie y dos soluciones ahí, o bien muere, desaparece, lo que ocurrió 99% de las veces, o bien sabe reorganizarse en el momento alfa para reempezar un ciclo o variar hacia otras especies, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, explotación, consolidación, destrucción, reorganización, explotación es el ciclo normal de todas las especies. ¿Qué nos pasa a nosotros los bípedos sin plumas en la Tierra en este momento? Bueno, nuestra primera revolución fue la revolución agrícola, que fue una revolución absolutamente genial, ¿no? Entre 12 y 15 mil años atrás, gracias a esta revolución pudimos empezar efectivamente nuestra presencia ganadora en el planeta Tierra hasta el momento de la consolidación hace más o menos 2 siglos en que empezó nuestra segunda revolución, la revolución industrial. Esta revolución empezó, como ustedes saben, a destruirlo todo después de un momento cumbre que fue el siglo XX. Ya hemos empezado a destruirlo todo. No tengo por qué justificar eso en pleno COVID-19. Y lo que nos toca ahora es o bien desaparecer o bien lograr la tercera revolución que vamos a llamar por el momento ecología, ya que todavía no ha tenido lugar y solamente gracias a un pensamiento, una economía y una sociedad ecológica vamos a poder lograr esa tercera revolución antes de desaparecer. Entonces, eso es lo que hay, eso es lo que debemos hacer. Estamos en este punto de quiebre entre consolidación y destrucción. Y en este punto, obviamente, nos queda hacer dos cosas para poder derivar hacia la tercera revolución ecológica que necesitamos. Entrar todos en el arca de Noé, ¿no? Entonces, cambiar el barco actual, que es un Titanic planetario, por un arca de Noé,
y recordar a Babel. Recordar a Babel que es ese pequeño relato bíblico que creo yo define exactamente el espíritu ecológico que debemos de tener todos, pero no estamos para nada preparados a pasar de una torre de Babel arrogante y monolingüística a una dispersión por toda la tierra y una aceptación de idiomas diferentes y una diversidad humana que estamos destruyendo desde hace buen tiempo, ¿no? Entonces, bueno, ese es el panorama y debemos de cambiar. Entonces vamos a hacer filosofía. Hoy día me disculparán, pero habrá mucha referencia filosófica porque necesitamos pensar y necesitamos pensar algo muy específico, que es lo que Wittgenstein, el genial filósofo Wittgenstein, ha descrito en una sola frase, diciendo esto: la solución al problema que ves en la vida, y nuestro problema actualmente es la desaparición de la humanidad de la Tierra, es una manera de vivir que haga desaparecer el problema. Es eso lo que vamos a pensar hoy día. La ética como una manera de vivir que haga desaparecer el problema de la insostenibilidad del ser humano en su fase industrial en la Tierra. Entonces, el tema es no resolver el problema, si se dan cuenta, sino encontrar una manera de vivir que haga desaparecer el problema. Y Wittgenstein nos dice, nos precisa cuál es la idea de una vida que haga desaparecer un problema, ¿no? Dice lo siguiente, como lo pueden leer: captar la dificultad con profundidad, eso es lo difícil, porque si la consideras superficialmente, la dificultad perdura como era. Ajá, tenemos que trabajar a profundidad. Hay que arrancarla con las raíces, es decir, que hay que inaugurar una nueva manera de pensar las cosas. Ajá, tenemos que inaugurar una nueva manera de pensar las cosas, es decir, no podemos escapar de la reflexión filosófica en este momento. La diferencia aquí es tan tajante que cuando hemos pasado, por ejemplo, del modo de pensar alquímico al modo de pensar químico, es el nuevo modo de pensar que es muy difícil de establecer. Piensen como la Edad Media, ¿no? Ha tenido dificultad para pasar de un pensamiento mágico, más o menos alquímico, a un pensamiento científico químico, ¿no? Y dice algo extraordinario Wittgenstein: una vez establecido el nuevo modo de pensar, entonces la nueva manera de vivir, los antiguos problemas desaparecen. Incluso es difícil recordarlos. ¿Quién podría recordar hoy día lo que era el pensar alquímico ahora que estamos en un modo de pensar químico? Pues nadie, ¿no? Entonces es eso lo que debemos hacer: pensar en profundidad un cambio en la manera de vivir que haga desaparecer por completo esta curiosa época en que quemábamos petróleo para desplazarnos, corríamos todos alrededor de dinero, que es una abstracción completa para poder vivir. O sea, todas las cosas extremadamente raras que estamos haciendo hoy día y que nos hacen desaparecer. En el día de mañana, cuando estaremos en esa sociedad ecológica, será muy difícil de recordar cómo habríamos podido vivir de este modo
tan ridículo durante el siglo XX y inicio del siglo XXI. Es esto lo que debemos hacer. Entonces vayamos con profundidad a la raíz del problema nuestro. Y el problema nuestro no es un problema ético. Se escucha muchas tonterías, como siempre, sobre la ética. La peor tontería siendo que, ya no hay ética, ¿no? La gente no tiene valores, ¿no? Es una absoluta tontería. El problema no es ético, es ontológico, es decir, es nuestra concepción del ser que está en graves problemas por un invento absolutamente imbécil de hace 2, 3 siglos, que es el invento del individuo. Esa ideología del individuo, es decir, de que la sociedad estaría constituida de individuos que, como su nombre lo indica, sería indivisibles y absolutamente separados, ¿no? Unas mónadas, como decía Leibniz, que estarían sin puertas ni ventanas y subsistiendo de por sí, y sería el conglomerado de esas mónadas que constituiría la sociedad, que sería nada más que una bolsa de individuos. Todos pensamos así en este momento, en este salón virtual de clase, desgraciadamente, y es esta absoluta tontería que debemos arrancarnos de la cabeza, al igual que el pensamiento alquímico tenía que ser cambiado en el pensamiento químico para salir de la ilusión sobre lo que es la materia. Entonces, lo que les invito a pensar, no es a superar en esta pobre clase la ideología del individuo, que estamos totalmente empapados en ella, pero por lo menos que nuestro problema no es del egoísmo, sino de una ilusión individualista del ser humano. No es la maldad nuestro problema, es la ilusión de separación y autarquía de este invento social reciente que es el individuo. Y es ese individuo que hace que la ética que se piensa y practica hoy en día es una tontería también, puesto que cuando se la reduce a una colección de individuos, la sociedad produce una ética absurda que exige a cada individuo aislado y por separado de todos los demás la pulcritud de sus intenciones, ¿no? Para nosotros ética significa, la gente se porta mal y si la gente empezara a portarse bien, pues todo iría mejor. Es un problema de cada uno, es que la gente no se porta bien, ¿no? Entonces pedimos la pulcritud de las intenciones de las personas y cuando la tendremos, todo irá mejor. Esto ha ido empeorando desde el siglo XVIII hasta el siglo XX, hasta llegar a la cumbre del pensamiento neoliberal de Margaret Thatcher, que realmente ha dicho la cosa la más, ¿cómo decirlo?, la más peligrosa posible para el pensamiento humano y que es responsable de nuestra desaparición en este momento, ha logrado decir la sociedad no existe. Que quería decir, obviamente, como buena pensadora neoliberal, quería decir solamente existen individuos. Y existe un conjunto de individuos, esos individuos tienen sus intereses y al maximizar los intereses de cada uno de los individuos, pues esto es lo mejor que podemos hacer en esta ilusión que llamamos la sociedad. Entonces, ella
ha volteado totalmente, el pensamiento neoliberal voltea totalmente la realidad, dice que la sociedad no existe, que el individuo sí existe. Y debemos empezar a pensar al revés, el individuo no existe, pero la sociedad sí existe, ¿no? Entonces, obviamente, la ética que obedece a esta ilusión dice que el problema ético es el problema de cada individuo en su libre albedrío, cosa que es la afirmación problemática contra la cual vamos a dedicar toda esa clase. Entonces, es un poquito anterior a Margaret Thatcher, pero ya le había contestado el gran filósofo Adorno, que al contrario decía que el reflejo de la sociedad burguesa es justamente la categoría del individuo, que en realidad es histórica, y que distingue falsamente esta cuestión de la dinámica social y trata a cualquier individuo como un fenómeno originario, como los individuos nacieran de la nada y estarían aquí y ellos conformarían la sociedad, ¿no? Entonces, obviamente Adorno critica eso y nos dice algo fundamental que vamos a seguir en esta clase. La obediencia a la ideología de la sociedad individualista se ha dado una representación falsa de la libertad, individual en lugar de colectiva, así reprime toda respuesta efectiva contra la ideología. Todos los esfuerzos de la ética individualista, ¿no? Obviamente se enfrentan a un muro y ese muro no es la falta de ganas egoísta de los individuos, sino la misma noción de individuo. ¿Por qué? Porque pensar que los problemas de la sociedad son los problemas de los individuos es justamente prohibir cualquier tipo de solución. Es como creer que vamos a poder transmutar el plomo en oro, ¿no? La tesis de la libre voluntad, dice Adorno, carga a los individuos asujetados con la injusticia social a la cual no pueden cambiar nada y los humilla sin cesar con exigencias ante las que deben capitular. Es una frase absolutamente genial que debemos meditar, ¿no? La ética que nos dice, la sociedad está mal y es tu culpa. Tú actúas mal, tú no vas al trabajo en bicicleta, no haces reciclaje en tu casa, echas mucho CO2 en el aire, compras mucho, consumes mucho, por eso la tierra está tan mal. Entonces hace cargar al individuo, ya que la sociedad no existe, la injusticia social y obviamente estamos por la ética humillados sin cesar con exigencias de curar las injusticias sociales contra los cuales obviamente como individuos no podemos absolutamente nada, entonces capitulamos sin cesar ante la ética. Por eso la queremos tanto por un lado, pero la odiamos tanto por el otro y tenemos una ética de doble discurso. Entonces, si se dan cuenta, la ética de la pulcritud individual, como le pide al individuo resolver un problema que no es de su incumbencia, ya que no existe el individuo y que es el problema social, se vuelve para cada uno de nosotros una ética de la vergüenza. Tenemos vergüenza sin cesar. Entonces hay otro gran filósofo, un poquito anterior a Adorno, pero que destrozó cómodamente la ideología de la ética de la pulcritud. Es obviamente Friedrich Nietzsche y nos dice una cosa espectacular que quisiera que vayamos leyendo también. En moral también hay una suerte de óptica. Cuán poco responsable se siente el hombre de las consecuencias indirectas y lejanas de sus actos.
y con qué crueldad excesiva recae sobre nosotros el efecto que hemos causado directamente, el efecto que vemos, aquel que nuestra corta vista logra percibir. Sentimos el peso de una falta solo porque está bajo nuestra mirada. ¿Qué diferencia hace la distancia para la medición de su gravedad? Una frase genial que nos conduce a un enorme problema de esa pobre ética individual para individuos, es decir, ilusoria, es que además esa ética es corta de vista. Tiene una ilusión de óptica y piensa que los problemas son los actos malos de los individuos, cuando los grandes problemas sociales son obviamente no los problemas de los individuos, sino los problemas de los impactos sociales, ¿no? Entonces, para la ética va de mal en peor porque esa ética individual de los efectos visibles a corto plazo, ¿no? Nos impide por completo, ¿no? Uh, mirar los impactos de los actos, estamos viendo solamente los actos, entonces nos hace confundir los problemas sociales con problemas de actos, de comportamientos de las personas, como si fuera nuestra culpa, y entonces la ética de la pulcritud no solamente nos da vergüenza, sino que obviamente se vuelve policíaca, ¿no? Y nos pone un policía detrás de cada uno, porque como el problema son los individuos renegones que no quieren obedecer a lo que deberían obedecer, pues hay que meterles policías detrás para que se pongan la máscara y obedezcan al confinamiento. Desde luego esa ética al final se pone violenta, se pone represiva, en fin, se vuelve mala. El mundo está totalmente al revés, los valores están trastornados. Entonces vamos a salir, si quieren, de esta ética individualista, vamos a salir de este mundo individualista y vamos a examinar qué sería una cultura, un mundo cuya manera de vivir no tenga para nada esos problemas de alquimia que tenemos nosotros, porque ellos hubieran pasado ya a una filosofía post-individualista, por fin, y hubieran reencontrado el camino seguro de una ética cuerda, una ética de la ternura, una ética de la sostenibilidad y de la justicia. No debemos ir muy lejos. En América Latina hay muchísimos ejemplos de gente que viven así en la verdad y no en el error. Tomemos, por ejemplo, el pensamiento andino, ¿no? ¿Qué significa ser humano en los Andes? Se dice runa y no es ser individuo. Y para los andinos y para todos los pueblos originarios, los pueblos raíces del continente americano, no existe, nunca ha existido y ojalá nunca exista la noción de individuo. Yo quiero citar esa frase que es muy interesante de Grimaldo Rengifo. No, les invito a bajar de internet ese texto que es muy interesante sobre Niñez y Ayllu en la cosmovisión andina amazónica. Dice, las familias andinas sienten que un hijo no solo les pertenece a ellos, sino que es un brote de la vida del que participan todas las colectividades telúricas y sagradas. Se vivencian como hijos de su madre biológica, pero también de las deidades y de la naturaleza. Deidades que son los apus, esas montañas que ven al fondo son apus, ¿no? De la montaña sale la nieve, el glaciar, ¿no? Entonces el agua que se desprende en riachuelo, que va a formar un río que va hacia el valle, que da la vida, que permite cultivar,
que permite ser agricultor, entonces obviamente la montaña es una cosa sagrada y somos hijos de la montaña. Entonces la gente dice, yo mismo soy hijo de mis padres, que en paz descansen, dice este señor, artesano ayacuchano, pero también soy hijo de la Pachamama, ¿no? Entonces, los humanos en la cultura quechua, dice el autor, ¿no? No se definen como una unidad indivisible, un individuo y autocontenida de cuerpo y mente, ¿no? Sino, ojo, como una red, un tejido de cuerpos que involucra lo humano, pero del que participa también lo no humano, la naturaleza y las deidades andinas o huacas. Entonces, estamos ya en proceso de cura del individualismo y empezando a entender poco a poco, lo que significaría sentirse de modo post-individual, sentirse como una red, como un tejido de cuerpos y ya no como un individuo. Lo que es bastante científico porque, como ustedes saben, estamos llenos de millones de virus en el cuerpo, millones y millones de bacterias. Tenemos muchas bacterias en el cuerpo que reflexionan, que piensan, que están vinculados con nuestro cerebro, que equilibran muchos procesos en nuestro cuerpo. Es decir, si hay algo que yo no soy, es una unidad. Yo soy una multiplicidad. Yo soy un universo, un multiverso dentro de mí mismo. Eso lo sabemos científicamente, pero desgraciadamente la ética sigue pensando que somos una unidad. Entonces, esto se desprende, este pensamiento de los runas andinos, se desprende incluso en el pensamiento agrícola, en el cultivo, por ejemplo, de la papa. Yo les recuerdo que la papa es lo que permitió a Europa salir de las grandes catástrofes, de las epidemias, salir de la hambruna y empezar realmente todo el desarrollo que ha tenido Europa en los 2 últimos siglos, ¿no? Entonces, la papa andina no es cualquier cosa para el pensamiento europeo, pero nunca fue agradecido, desgraciadamente, ¿no? Fíjense lo que dice esta señora: la papa es nuestra madre, porque cuando produce frutos nos da de comer, de vestir y nos proporciona alegría, pero nosotras también la criamos. Entonces es una madre que nosotros criamos. Es ese típico pensamiento de la mutualidad que apenas salimos del individualismo vamos a encontrar por todos lados. Todas las filosofías no occidentales son filosofías de la mutualidad. El yin yang, por ejemplo, que vamos a ver dentro de un rato, es un pensamiento de la mutualidad, es decir, polos opuestos complementarios que al complementarse desde su oposición van creando la viabilidad, la sostenibilidad de todas las cosas, ¿no? Cuando están pequeñitas las llamamos guaguas porque tenemos que cuidarlas, despiojarlas, dar de vestir, hacer bailar y brindar también. Mira que están hablando de hacer bailar a las papas, ¿no? Esto siempre ha sido así. Mis padres me enseñaron a criarlas con cariño y mucha voluntad, tal como criamos a nuestros hijos. Entonces aquí tenemos un pensamiento no individualista, absolutamente centrado en la integración con el gran todo y obviamente les dejo entender que es un pensamiento mucho más ecologista que el nuestro en este momento. Si pasamos por la filosofía andina, no es por gusto, obviamente hubiéramos podido
tomar los mismos ejemplos con nuestros amigos mexicanos que están aquí, de los aztecas, de los mayas, ¿no? La papa andina, aquí tienen una serie de papas andinas, pueden ver esa inmensa diversidad, como el maíz, la inmensa diversidad del maíz, la quinoa, ¿no? La kiwicha, y abajo a la izquierda tienen este es kiwicha, ¿no? Amaranto, dicen en México, los ajíes, ¿no? Los chiles, como dicen en México. Bueno, toda esta profusión de vida fue el producto de una filosofía, de un pensamiento y de un modo de vivir que obviamente la colonización se encargó de discriminar, de menospreciar, casi de hacer desaparecer. Felizmente no ha desaparecido, y hoy día nos damos cuenta que, ay caramba, de repente tienen alguna razón y deberíamos reempezar a meditar seriamente todo lo que estos pueblos han podido aportar a la humanidad, que siguen nutriendo el día de hoy. Esto obviamente se encuentra también en la parte norte del continente, ¿no? No vamos a salir de las Américas, ya que estamos aquí. Tatangamani, un gran jefe de la nación Stoney en Canadá, tiene textos fabulosos y obviamente dice algo que también los científicos saben hoy día, es que los árboles hablan. Sabemos hoy día que los árboles hablan entre ellos, por supuesto, y que ellos, al hablarse entre ellos, manejan el bosque, y el bosque es una red de comunicación. Entonces, los seres humanos que logran no ser individuos se integran a esa red, y nosotros que somos individuos no escuchamos nada, no nos dice nada y pensamos que son puras tonterías, ¿no? Qué pena. Y bueno, si no les gusta el pensamiento de los pueblos raíces americanos, quizás un pensamiento no individual, pero que va a ser muy importante también, y quizás un poquito más cerca del pensamiento mainstream, el pensamiento dominante de Occidente, es el de los japoneses, ¿no? Que mezclan individuo con el entre, ¿no? Fíjense cómo se dice ser humano en japonés, se dice literalmente lo interhumano, ningen, y el filósofo fenomenólogo Tetsuro Watsushi lo define así, ¿no? Pueden ver que es muy parecido a lo que dicen los andinos, ¿no? El ser humano es una existencia comunitaria subjetiva en cuanto red activa. Curiosamente reencontramos la palabra red, pero es además un individuo en el seno de dicha red. Así que el pensamiento japonés tiene la noción de individuo, ¿no? Y tiene la noción de red, ¿no? Tal estructura subjetiva dinámica impide el hecho de comprender al ser humano como una cosa unitaria o substancia. Esa es la pura descripción de ese individuo de Margaret Thatcher, ¿no? Una cosa unitaria o substancia separada y que tiene sus intereses propios, ¿no? El ser humano no es humano sin la red activa que lo mueve constantemente, ¿no? Pensamiento muy interesante. Si analizamos esa palabra, el kanji de la palabra persona o de la palabra ser humano en japonés, está constituido de dos ideogramas, ¿no? El primero, el de la izquierda, es el ideograma Ito, y el otro es Aida, ¿no? Ito es efectivamente individuo, pero Aida es entre.
intervalo, espacio, periodo, ¿no? Entonces dice ese fenomenólogo, el ser humano es el mundo y al mismo tiempo es la persona que se encuentra incluida en el mundo. El ser humano, en la medida en que significa también el mundo, toma también radicalmente la forma de la comunidad, existiendo de persona a persona, la forma social, que no es la de la persona aislada, ¿no? Entonces, es muy pregnante fuera de nuestro individualismo occidental, este pensamiento del ser humano como red que incluye no solamente otros seres humanos, sino también la vida no humana. Y de eso se desprende una crítica a la ética occidental. Fíjense, es necesario, dice Tetsuro Watsushi, liberarse del error propio de los tiempos modernos que consiste en hacer de la ética una simple cuestión relativa a la conciencia individual. Ahí estamos, ¿no? El individualismo ha intentado reemplazar la totalidad del ser humano por el individuo. Y es ese reemplazo que ha creado la mayor injusticia en la historia y la enorme insostenibilidad que hoy en día nos está poniendo en un Titanic planetario, ¿no? Entonces, si la ciencia ética es una ciencia del ser humano entendido como ningen, ¿no? Como lo interhumano, obviamente no es una ciencia del individuo. No existe el individuo, desde luego, no existe la ética individual. Desde luego, la ética es una ciencia de una red. Entonces, primera conclusión, el individualismo de los dos últimos siglos ha intentado reemplazar la totalidad del ser humano por el individuo. En ese intento ha creado una educación individualista, obviamente, que ha atomizado y ha separado los estudiantes, mutilando su humanidad y mutilando su relación al mundo. La escuela se separó del mundo, ¿no? Entonces, primero se va a la escuela y después se va al mundo, cuando uno ha terminado la escuela. Y curiosamente, la educación se volvió un fenómeno individual. Es decir, curiosamente educamos a cada individuo. Entonces tenemos un perfil del individuo egresado, atribuimos una nota individual a alumnos individuales, les vamos repitiendo que tienen que ser solidarios entre ellos, pero nunca se da una nota solidaria al grupo de estudiantes, siempre se da la nota a cada estudiante por separado. No se preocupen que si no son solidarios es porque aprenden muy bien nuestra lección de no ser solidarios, sino más bien competitivos, como si fueran individuos compitiendo contra todos los demás individuos, ¿no? Entonces, ven a dónde quiero llegar. Esa educación individualista en realidad es inmoral y produce todas las injusticias e insostenibilidades que tenemos en este momento. Entonces, si queremos pensar a profundidad recordando a Wittgenstein, debemos pensar profundamente la superación de esta noción que nos impide pensar todo el resto, que es la noción de individuo. Entonces, por eso he propuesto en forma mucho más humilde, obviamente, que Tetsuro Watsushi o que los runas, que son sabios, mucho más sabios que yo, pero he tratado de dar una ética un poco menos tonta que la ética individualista, que trata de ahogar esa ética individualista personal, entre otras dos, que son colectivas, ¿no? Por eso hablo de una ética en 3D, de virtud, de justicia y de sostenibilidad, donde yo soy una
persona, una especie de individuo, porque vivo en mi sociedad que me repite sin cesar que soy un individuo, pero también soy la sociedad y también soy la especie humana entre muchas especies, ¿no? Y obviamente esa ética en 3D es interesante a partir del momento en que pensamos esas tres dimensiones a la vez, es decir, es 3D. No es una ética seguida con otra y seguida con otra. No individualicemos las dimensiones, sino nunca vamos a poder ver en tres dimensiones, ¿no? Ese pensamiento 3D nos obliga a pensarnos a la vez de modo intra, inter y trans, es decir, individuo, sociedad y especie, lo que nos obliga a integrar tres conceptos: bondad, que me toca a mí desde mi persona, que yo soy una red también, pero actúo, entonces la bondad es mi destino. Pero la mutualidad obviamente es nuestro destino y la armonía con el gran todo es obviamente también nuestro destino, al igual que el árbol, al igual que la piedra, al igual que la Apu, al igual que la Pachamama. Entonces, desde esta ética curada del individualismo, podemos retomar una ética purificada para empezar a hacer ese trabajo ético de siempre, que es de desobedecer. Les invito a no confundir nunca moral y ética. La moral es lo que aprendo desde mi casa cuando soy chiquito para integrarme a mi grupo social. Entonces, la moral siempre exige integración, obediencia, siempre es particular, es totalmente incorporada, sale de mí, ¿no? Y es gregaria por definición. Mientras que la ética es una invitación a desobedecer, a preguntar si mi moral es tan moral como parece. Es reflexiva la ética, es dudosa y es compleja. Obviamente, si la ética es individualista, no cumple con su rol de desobediencia, al contrario, obedece sin cesar, se vuelve la moral, entonces no sirve para nada. Solamente nos va a servir hoy en día, en la época de la autodestrucción del ser humano, una ética no individualista que nos haga desobedecer de la sociedad neoliberal en la cual estamos todos presos. Entonces es muy importante esta distinción entre moral y ética para recobrar un aspecto emancipador de la ética que queremos tener, ¿no? Bien, y para eso con Baltasar nos encanta Groucho Marx, y ese cómico dijo algo genial. Estos son mis principios, si no les gustan, tengo otros. Entonces, en primera instancia, todo el mundo se ríe porque, jajaja, si tengo principios, no debo tener otros y debo aplicarlos sin cesar. Tontería. Groucho Marx tiene perfectamente razón. Los principios éticos están hechos para caber en la situación. Por eso, cambiando un poquitín la frase para que se vuelva filosófica, estos son mis principios, sí, pero si no caben en la situación, tengo otros, felizmente, ¿no? Una ética que solamente aplica principios, por definición, se va a volver violenta con la realidad. Y ahí es bien importante que empecemos a pensar en forma compleja esa ética que necesitamos pensar desde un universalismo situacionista. La situación nos brinda cada vez el principio que hay que emplear y nunca debemos aplicar principios en forma ciega para todas las situaciones, ¿no?
Porque el mundo es una contradicción de oposiciones en complementariedad. El mundo es un yin-yang. Desde luego las situaciones son diversas, ¿no? Y por ejemplo, en nuestra ética 3D, la virtud me conduce a darle todo a esa persona que está delante de mí. Pero la justicia me obliga a calcular para dar a cada uno lo que necesita y ser más equitativo con aquel que menos tiene. Entonces, tengo que dar más a ciertos que a otros. Y la sostenibilidad no se encarga de los individuos, sino de las especies y de los ecosistemas. Entonces, se dan cuenta que hay contradicciones y esas contradicciones tienen que vivir. Desde luego, la universalidad de los principios tiene que mirar la situación para entender la singularidad de las situaciones. Y es en ese entender de la situación de las singularidades que debemos pensar cada vez qué principio se aplica y qué principio no se aplica, ¿no? Entonces es bien importante no tener principios en el sentido de una aplicación tajante, siempre los mismos, y más bien de ser como Groucho Marx. Tengo principios, pero si no les gusta, tengo otros. Yo sé adaptarme a la situación. Yo sé ser cariñoso más allá de mis principios, ¿no? Entonces, nuestras valoraciones tienen siempre una base ontológica, ¿no? Una base ontológica y hay que desvelar esta base ontológica si queremos realmente poder uh, develar los problemas éticos detrás de las actitudes de las personas, ¿no? Y lo que debemos hacer en este momento es realmente analizar cuáles son las concepciones del mundo que hay detrás de ese discurso de valores que muchas veces tenemos y que es a menudo estéril, ¿no? Y hay concepciones del mundo que obviamente conducen a la violencia, que conducen a la inequidad y a la dominación, que conducen a la destrucción de la biodiversidad, mientras que hay concepciones del mundo que conducen a la bondad, la justicia y la sostenibilidad. Y son estas concepciones del mundo y no los valores éticos y no los códigos de ética que deben de interesarnos. Para decirlo en forma abrupta, ¿no? Para decirlo en forma abrupta, no importa el valor de la honestidad. Lo que importa es pasar del monocultivo a la agroecología, a la permacultura, por ejemplo, ¿no? Entonces son siempre cosas muy concretas que debemos de ver y salir del bla bla bla, de las clases de ética con todos esos valores etéreos, ¿no? Que tratamos de aplicar a los individuos, dándoles vergüenza de no ser tan pulcros, ¿no? Como deberían ser. Entonces, en ese recordar la concepción del mundo que hay detrás de la valoración, yo les propongo un camino de progreso de concepciones ontológicas desde la pura discriminación hasta la ecología, pasando por la meritocracia neoliberal y el humanismo occidental, que es lo mejor de lo que Occidente ha dado al mundo a través de los derechos humanos, pero visiblemente hoy en día Occidente tiene demasiados problemas para pasar del humanismo a la ecología, por eso debemos ir a buscar
en Japón o en los Andes a otros tipos de concepciones del mundo no occidentales, ¿no? Se entrecorta mucho, ay caramba, no puedo hacer absolutamente nada, sigo igual. Entonces, en ese progreso axiológico, la valoración discriminatoria parte del ser y el ser define el valor, ¿no? Entonces, hay diferentes clases de seres, van a tener un valor diferente. Entonces, lo típico acá es el pensamiento de las castas, por ejemplo, ¿no? Los seres son divididos en castas, cada casta tiene su característica ontológica y eso justifica obviamente todas las discriminaciones, todos los racismos posible e imaginable. Eso no es universalista, no merece ninguna atención, ¿no? Entonces tenemos la valoración meritocrática, que es la valoración típica del neoliberalismo, es la que vende, por ejemplo, nuestro sistema escolar. Hay que merecer. Entonces, en el merecimiento de esos individuos en competencia permanente, son los actos de los individuos que definen el valor. Podemos decir que en el inicio todo el mundo tiene el mismo valor, pero por los actos de cada uno se va sedimentando un carácter y las personas que actúan mal van a perder su valor. Y van a ser los losers y los winners, van a ser los malos y los buenos, van a ser los que van a ser recompensados y los que van a ser castigados, ¿no? Les subrayo que la concepción neoliberal meritocrática justifica la pena de muerte, ¿no? Y debemos tener muchísimo cuidado porque si dejamos que el neoliberalismo siga invadiéndonos como hace 40 años lo está haciendo, sin duda vamos a volver a imponer la pena de muerte en muchos países y eso es muy grave. Entonces el humanismo que hemos logrado distingue tajantemente el valor intrínseco de las personas, no solamente de su ser, blancos, negros, amarillos, verdes, no importa, sino que lo distingue también de sus actos y que incluso las personas que por sus actos han asesinado o lo que fuera, siguen teniendo dignidad y derechos, por lo menos el derecho a la defensa en un proceso y a no ser eliminados por pena de muerte, ¿no? Entonces, esa valoración humanista ha dado como cumbre la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero la valoración ecologista va más allá y dice la humanidad tiene valor intrínseco, ok, es un humanismo, la ecología es un humanismo, pero dice todos los demás seres también tienen valor intrínseco. ¿Por qué? Porque todos participan de las condiciones generales de habitabilidad humana del mundo. Si en el mundo hay un ser que tiene valor, el mundo tiene valor. Desde luego, todos los seres que componen el mundo tienen valor. Y aquí encontramos textos posteriores a la Declaración Universal de Derechos Humanos, textos bien interesantes como la Carta de la Tierra, que realmente expresa esa ética 3D, y que les invito, si no lo han leído, a leerlo, porque aquí tenemos una ética compleja que se alza al nivel de la valoración ecológica que deberíamos tener hoy en día. Entonces, si analizamos un poquito esos tipos de valoraciones, como mentalidad, la valoración discriminatoria es obviamente conservadora, tradicionalista, gregaria. Por ejemplo, son los que defienden una discriminación de las mujeres frente a los hombres, etcétera, etcétera. Las posiciones
religiosas más conservadoras, ¿no? La valoración meritocrática es el desarrollista, el neoliberal, el tecnócrata que dice véndete a ti mismo, sé el capital humano, supérate a ti mismo porque tú te das tu propio valor, ¿no? Y obviamente su valor supremo van a ser los indicadores de excelencia. Mientras que obviamente la valoración discriminatoria es la lealtad al grupo y a la religión de, de referencia. La valoración humanista tiene como valor supremo la humanidad, obviamente, mientras que la valoración ecológica tiene como valor supremo la armonía. Por eso se alza hacia un concepto más allá del humanismo, que es el concepto de mutualidad del cual les había hablado. No puedo precisar esto, ya me pasé de la hora, así que no tengo mucho tiempo para precisar el concepto de mutualidad. Pero no es el concepto de reciprocidad, no es un concepto económico. Entonces, la valoración ecológica va a permitir superar no solamente la jerarquización de la discriminación y la meritocracia, sino que va a permitir brindarle un valor a toda la vida, ¿no? Y concebir que la habitabilidad humana de la Tierra tiene un valor intrínseco, lo que va a permitir desarrollar de nuevo conceptos como el buen vivir, que encontramos en los Andes, justamente, enfoque utilitarista, ¿no? Más reducido, el desarrollo sostenible, ¿no? Mientras que todos los tipos de valoraciones anteriores no alcanzan una tal riqueza conceptual, ¿no? En el humanismo no vamos más allá de los derechos y la dignidad y la noción de bienestar. Y obviamente la meritocracia nos machaca la responsabilidad personal y el progreso, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces quisiera terminar con una reflexión sobre el relato de Babel. El relato de Babel es lo que quizás nos va a permitir encontrar nuestro camino tal como lo debemos de hacer hoy. Y el confinamiento finalmente nos interesa mucho en eso. Les recuerdo el relato de Babel, los hombres estaban en paz, estaban todos de acuerdo, hablaban todos el mismo idioma, el inglés por supuesto, y construían la gran torre para ir a los cielos. Entonces estamos en una situación ideal en la torre de Babel. Pero justamente esa situación ideal es una situación de crisis en el sentido literal, todos hacen lo mismo al mismo tiempo. Y cuando viene Dios, ¿qué nos dice? Dice, nada de lo que decidan hacer le resultará imposible ahora, ¿no? Entonces, por eso le pongo impossible is nothing de Adidas, típico lema neoliberal, no hay límites, ¿no? Y lo que preocupa a Dios acá, que es un Dios ecologista, es que la humanidad, cuando todos hacen lo mismo con el mismo idioma, nadie tiene límites, ¿no? Desde luego, contra esa verticalidad urbana monolingüística, Dios prefiere la diversidad lingüística y la horizontalidad de seres humanos dispersos en toda la tierra, ¿no? Entonces, en confinamiento, pues, ¿no? Cada quien en su lugar, bien diferenciados, bien alejados, para poblar toda la tierra y finalmente tener como divisa no construir todos un mismo edificio, sino traducir lo que piensa el otro en mi idioma y hacerme entender traduciéndome en el idioma del otro.
Entonces, ese esfuerzo de traducción es el esfuerzo de ese Dios ecologista del relato de Babel, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice la Biblia para terminar sobre nuestro problema actual? Bueno, el arca de Noé es más o menos obvio, es un relato contra la depredación global actual, ¿no? La humanidad es guardián responsable de toda la vida. Todos son bienvenidos en el barco, cosa que es muy importante. Noé no salva a su familia, no es neoliberal Noé. Noé salva a toda la vida, ¿no? Entonces es la alianza armónica que le interesa a Noé. ¿Y qué nos dice Babel? Babel refuerza el discurso de Noé diciendo que para impedir la depredación global necesitamos luchar contra la uniformización global, es decir, descartar por completo la monocultura, relocalizar comunidades autónomas y encontrar la armonía en la traducción mutua. Por eso, en este momento de confinamiento, por fin los políticos empiezan a hablar de nuevo de relocalización, relocalización de la industria, no optimizar todo, no concentrar todo en un solo país que lo hace en forma más óptima, óptima para los precios, pero pésimo para la seguridad sanitaria mundial, ¿no? Entonces, para terminar, ¿no? Tenemos dos posibilidades. O bien, tras la corona crisis, vamos a seguir en el Titanic planetario, no habremos entendido absolutamente nada, y esa primera crisis global impactante va a dejar el mismo flujo del mismo barco hacia el hundimiento, o bien pasaremos a otra historia. Pero yo les invito a pensar que esa otra historia va a necesitar una superación de la filosofía occidental, una superación del pensamiento individualista impuesto desde la época de Hobbes, Locke, etcétera, etcétera, Leibniz, y que es bastante perjudicial para inventar esa nueva manera de vivir que decía Wittgenstein, que nos hará olvidar que en el siglo XX y XXI nos desplazábamos echando CO2 en la atmósfera, cosa que es absolutamente estúpido. Ojalá un día pasemos del pensamiento alquímico nuestro a un pensamiento químico y sepamos reencontrar el modo de escuchar a los árboles y hacer bailar a las papas. Muchas gracias.